Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan. Avanzando en el mes de mayo, el mes de las madres, el mes de las primeras aguas de mayo, el mes del embuchado de mayo. Habemos papa. Sí, señor. Se decidió en el Vaticano la elección de un nuevo papa para sustituir a un hombre como el Papa Francisco, que hizo historia, como han hecho dos grandes papas de los últimos tiempos, Juan Pablo II y el Papa Francisco, porque el Papa Ratzinger no dejó una impronta tan trascendente, tan importante, como la que manejó el Papa Juan Pablo II, que se le atribuye ser uno de los que contribuyó enormemente a el fin de la Guerra Fría y el desboronamiento del bloque soviético, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial con la partición de Yalta en 1945 entre los grandes 5 líderes del mundo, que se repartieron el mundo. Y Rusia cogió una gran parte y la convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sojuzgó toda esa parte y conformó la difusión de una ideología comunista que penetró en América Latina. Juan Pablo II fue uno de los manejadores, de los artífices, de los hombres que provocó aquella rebelión en los astilleros de Gulag en Polonia, donde Lech Walesa dirigió el movimiento que dio al traste con el comunismo, y de ahí la teoría de dominó de los países que fueron saliendo de la órbita soviética hasta el derribamiento del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Le siguió Ratzinger a la muerte del Papa Juan Pablo II en el 2005, pero Ratzinger era un hombre muy de la ortodoxia y de la dialéctica y de la filosofía vaticana. No se le reconocen grandes aportes ni grandes logros, pues no se puede decir que fue un papa malo. Bueno, pasó sin pena ni gloria y renunció. Renunció, uno de los pocos episodios donde el papa renuncia. El papa es hasta la muerte, hasta su muerte. Y ahí en el 2013 surgió Francisco, el papa de los últimos tiempos, donde introdujo una serie de reformas directas en la iglesia y sus declaraciones eran muy temerarias para algunos, pero muy revolucionarias para otros. Hablando sobre los derechos de los divorciados, de las mujeres, del perdón del pecado, de los LGTB, de las mujeres en la iglesia. Tenía ideas muy revolucionarias para la iglesia, pero quizás acorde a los tiempos. Y después de 38 días de internamiento y unos días más ya fuera del hospital de Roma, murió Francisco. Murió Francisco, el Papa argentino, el Papa latinoamericano. Y ahí entonces los ritos tradicionales de las ceremonias, la presencia de los presidentes del mundo, la congoja universal por la muerte del Papa. Un Papa que se consideró un Papa bueno. Un Papa que creó en su entorno un equipo, nombró durante su papado, del 13 al 25, de 12 años, 89 de los cardenales actuales. Los nombró directamente el Papa Francisco. Y ahí entonces vino todo el ensamblaje de quién sería su sustituto. ¿La línea dura o la línea blanda? ¿La línea conservadora o la línea revolucionaria? ¿Cuál sería la línea del sucesor de Francisco? La prensa internacional habla con detalles de esta última fase de lo que ocurrió desde la muerte de Francisco hasta
su sucesor. Veamos este reportaje. Fumata negra o fumata blanca. Las miradas están puestas en esta pequeña chimenea de apenas 2 metros de alto, esperando el color del humo que anuncie Habemus Papam. El 13 de marzo de 2013, a las 7:06 de la tarde, hora de Roma, la fumata blanca anunció que había nuevo papa. Era la elección del Papa Francisco. Este 7 de mayo comienza un nuevo cónclave, pero ¿cómo se elige al líder de más de 1.400 millones de católicos? Todo ocurre en la Capilla Sixtina, bajo los frescos de Miguel Ángel. Este lugar se usó por primera vez en 1492, cuando fue elegido Papa Alejandro VI, pero no fue hasta 1878 que se convirtió en sede permanente del cónclave. La palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa con llave, porque desde hace siglos los cardenales quedan literalmente encerrados, incomunicados, sin teléfono, internet ni contacto exterior, hasta que haya un nuevo pontífice. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años. En este cónclave los que asistirán serán 133 y para ser elegido papa un candidato debe obtener una mayoría de 2/3, es decir, 89 votos. El primer día solo hay una votación y a partir del segundo se celebran hasta 4 al día, 2 por la mañana y 2 por la tarde. También hay 2 fumatas al día, una por la mañana y otra por la tarde. Si el cónclave completa su tercer día sin llegar a una decisión, los cardenales pueden hacer una pausa para un día de oración. A partir de entonces, cada 7 votaciones pueden tomar un receso. Si tras 33 rondas no se ha alcanzado una decisión, se organiza un balotaje entre los 2 candidatos más votados y saldrá el que consiga también 2/3 de los votos. Para votar utilizan estas papeletas donde pueden leerse en latín elijo como sumo pontífice a y cada cardenal escribe el nombre de su candidato a mano. Después, por orden de antigüedad, meten sus papeletas dentro de una gran urna plateada y dorada. Hay 3 urnas, ¿no? Se van colocando, una va a la urna donde el cardenal vota, otra va donde se va leyendo y otra donde se van poniendo los escrutados. Después se le pasan al secretario del colegio cardenalicio, quien las va cosiendo con un hilo, uno por uno los votos. Y de acuerdo a lo que se haya llegado, si se logran 89 votos, quiere decir que hay papa. Menos de 89 votos de una sola persona, entonces esto va a decir que no hay papa. La estufa es otro de los elementos más importantes del cónclave. La que se utiliza ahora es la misma desde 1939 y tiene grabaciones de las fechas y nombres de los últimos cónclaves. No se sabe con certeza cuándo comenzó la tradición de la fumata para anunciar que había papa, pero se documenta al menos desde 1417 en el cónclave que eligió al Papa Martín V tras el cisma de Occidente. Pero además, para garantizar claridad, porque alguna vez el humo se ha visto un poco gris, desde 2005 se usan 2 estufas, una para quemar las papeletas y otra con productos químicos que aseguran el color. Blanco si hay papa y negro si no lo hay. Il fumogeno pirotecnico bianco è composto da lattosio e il fumogeno pirotecnico nero è composto da naftalina. Pero además, desde el cónclave donde resultó electo el Papa Francisco, también suenan las campanas de San Pedro, como doble confirmación. Y mientras el mundo mira a esa pequeña chimenea, ¿qué pasa dentro de la Capilla Sixtina? Lo primero que hace el que dirige el cónclave es llamar al que ha ganado. Dice, a usted ha sido elegido pontífice, ¿usted acepta ser el nuevo jerarca de la Iglesia Católica? Él dice sí. ¿Qué nombre se va a imponer? Me pongo el nombre de Francisco. Después de ahí pasan a la Sala de las Lágrimas. La Sala de las Lágrimas es un pequeño cuartico que está allí en la Capilla Sixtina. Hay 3 albas blancas que están hechas previamente, una M, una L y otra XL, de acuerdo al tamaño de ellos. Y luego de eso se llama la Sala de las Lágrimas porque es el momento antes de salir a la logia de las bendiciones. Entonces, por lo general es allí donde ellos se enfrentan a esa soledad, porque en un momento se va el secretario y lo deja solo para que haga una oración. Ese periodo puede durar más o menos 1 hora. Después, un cardenal de alto rango aparece en el balcón que da a la plaza de San Pedro y dice la famosa frase «Habemus Papa», tenemos papa. Y luego otra importante revelación, el nombre del nuevo pontífice.
El elegido se asoma por primera vez ante el mundo, da su primera bendición Urbi et Orbi y su primer gesto como nuevo líder espiritual de millones de católicos en todo el mundo. El cónclave es sin duda un proceso ancestral lleno de secretos, simbolismo y tradición. Desde Pedro, considerado por la Iglesia Católica el primer papa en el año 30 después de Cristo, han sido elegidos 266 pontífices. Ahora el mundo espera al número 267. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Aquella fatídica madrugada del 8 de abril, hace justamente un mes, ocurrió una de las tragedias más luctuosas de la República Dominicana y de muchas partes. Se desplomó el techo de la emblemática discoteca Jet Set con un saldo de muertos y heridos de muchos estratos de la vida nacional. Ahí confluían ricos y pobres, escogidistas y liceístas, bailadores y no bailadores, jóvenes y adultos. Era un gran centro nocturno y aquel incidente, aquel accidente, todavía no sabemos cómo tipificarlo finalmente hasta que no termine todo el marco de las investigaciones, de saber qué pasó y cómo pasó y por qué pasó, y establecer entonces los caminos a seguir. En el interín esto nos ha servido para mucho. Esta tragedia que ha costado tanto a la familia dominicana. Primero, provocó un sentimiento de unidad en la sociedad dominicana que se sintió conmovida a todos los niveles. A todos los niveles. Se suspendieron fiestas, celebraciones, 6 días de luto. El gobierno declaró 3 días de luto y lo extendió a 3 días más de luto. Muchas manifestaciones de respaldo a las víctimas, de provocar, determinar qué pasó y por qué pasó, con el sentido principal de evitar que esto pudiera repetirse. Lo demás, eso hay otras cosas, hay grupos de francotiradores que aprovechan las oportunidades para decir, para tornar, para virar, para acusar, para injuriar, para amenazar, para advertir, de todo hay. Pero en sentido general a la sociedad nos ha sacudido esto. Nos sacudió tanto que 2 semanas después, cuando se celebraba la Semana Santa en República Dominicana, los medios de comunicación pudieron establecer cómo se redujo el impacto en el impacto de celebración de fiestas y hasta de todo que se produce tradicionalmente en los últimos años en la Semana Santa, conciertos, aglomeraciones en las playas, una serie de cosas. Y la gente estaba tan consternado por esto que tomó precauciones, que no se quejó ni protestó, salvo alguna gente por ahí que dijo tal cosa, que no había derecho a suspender fiestas y eso. La gente no estaba en ese ánimo. Esa fue una manifestación directa de la población.
¿Qué pasó? Lo veremos. ¿Por qué pasó? Lo veremos. El informe está en el curso y en manos de los expertos. Ver los escombros, ver el área, ver todo aquello, para, vuelvo y digo, tratar de determinar qué ocurrió para evitar su repetición dentro del marco de lo posible. Parece mentira incluso que un artista tan popular como el caso de Rubí Pérez se haya ido así de buenas a primeras. Pues son de las cosas que ocurren en un país, pero si como nación, si como sociedad no sabemos aprovechar las tragedias y los momentos de dolor precisamente para sobreponernos como sociedad, abrazarnos como sociedad y tomar decisiones de cara al futuro como sociedad, no estaremos ganando nada, lo estaremos perdiendo todo. De la adversidad también hay que saber sacar esas experiencias. Yo creo que sacando la paja del trigo y dejando de un lado las malquerencias, los tremendismos, las amenazas, podemos sacar beneficios de esta tragedia. 30 días después, un mes después de la misma, paz a los restos de los fallecidos. Y ojalá que los que están todavía hospitalizados o con lesiones tengan una recuperación satisfactoria. Todo lo demás vendrá por añadidura, como diría la Biblia. Así es, parece mentira que haya pasado un mes de esto. Todavía lo recordamos. Miren, el proyecto de ley sobre libertad de expresión, sobre libertad de prensa, que ha sido sometido al Congreso, sigue siendo motivo de una gran discusión, y qué bueno que sea así, porque es un proyecto trascendente que toca directamente los derechos del ciudadano, de cada uno de los ciudadanos, de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Y qué bueno que sea discutido, que sea analizado, que se vean todas las vertientes, porque ahora cada vez más se ve el apandillamiento, y lo digo apandillamiento en el mejor de los términos, o sea, la agrupación, la búsqueda de apoyos entre ellos, de esa nueva camada de comunicadores o de usuarios, principalmente de los medios de comunicación, pero principalmente a través de las redes de comunicación, pues también ocurre en la radio, también ocurre en la televisión, en menos proporción en la prensa escrita, de grupos que se han, vuelvo y digo, apandillados para poder, haciendo uso de esas libertades que establece nuestra Constitución y del desparpajo que le da con un teléfono celular, con una computadora, poder decir lo que entienden que les viene en gana, no importando contra quién lo digan, ni cómo lo digan, ni por qué lo digan, ni en qué términos lo hacen, provocando daños y agravios a segundos y a terceros. Pues está también los que utilizan esos medios para la propagación de noticias falsas, de crear situaciones que son totalmente falsas y hasta altamente peligrosas para la convivencia nacional. Y hasta este momento, en República Dominicana, a esos señores que hacen esto ya incluso lo hacen público y sin el menor desparpajo, incluyendo medios de radio y de televisión,
se les tiene miedo. Se les da dinero por debajo, extorsionan. Son verdaderos abusadores en cuanto al respeto y las garantías de los derechos de los demás. Y yo creo que esta ley, discutida, hecha dentro del marco, o votada cuando se vote dentro del marco constitucional y legal, tenderá a ser un instrumento idóneo para ver esto que está pasando y tratar de ponerle coto, porque al ritmo que vamos terminaremos matándonos en las calles. A lo mejor no violentamente y quizás sí, pero moralmente nadie vale nada si caíste en boca de uno de estos hombres y mujeres que son capaces de cualquier cosa, porque no les importa si es que los llevan a la justicia, porque la misma justicia le tiene miedo y terror, porque los usa muchas veces, y porque le temen a ese paredón moral, a ese paredón mediático. Y yo creo que nosotros como sociedad, sin restringir el derecho que tiene la gente a decir, a hablar, tiene que tomar medidas, yo no digo para controlar, sino para regular el ejercicio de una profesión tan digna como es el periodismo, como debe ser la comunicación objetiva y como se ha ido distorsionando sobre la base de que digo lo que me da la gana y después extorsiono. Y no me importa si le afecta a alguien, sí o no. Y les contaba ayer el tema del señor, del padre de este joven, acusado alegremente de ser uno de los autores del asesinato de la joven en las inmediaciones de una zona franca en la autopista de las Américas, que después se determinó que era inocente y cómo lo fusilaron moralmente. Y este señor citaba con nombre y apellidos a los que lo hicieron, que él recordaba hacia lo rápido, lo dijo en cámara, y medios, y de las cosas que hicieron y de cómo convirtieron a su hijo en un monstruo que no lo era, porque se determinó que no tuvo ninguna incidencia en ese asesinato, y de cómo llegaron hasta azuzar a parientes y familias para que tomaran venganza contra ellos y su familia. ¿Quién rezarse a esa familia, además del dolor de la ineficiencia policial y judicial que inculpó a ese joven inicialmente en ese crimen? Pero además de eso, ¿quién rezarse a la familia que sufrió el escarnio de personas y personeros irresponsables que los fusilaron moralmente y que los pusieron incluso en riesgo de su propia seguridad y de su propia vida? Y eso pasa todos los días aquí. Las cosas que dicen aquí, hasta del presidente de la República, hablan aquí de la vicepresidenta de la República, de los funcionarios, de los empresarios incluso, con el mayor grado de insolencia, sin el menor desparpajo. Entonces eso tenemos que regularlo, señores. Tenemos que ponerle coto. Y yo estoy de acuerdo en que se discuta, pero que se llegue a un puerto feliz y se establezca realmente unos niveles de regulaciones, que por lo menos den instrumentos a la sociedad agredida contra estos elementos que han distorsionado un derecho tan sagrado, tan trascendente como es la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Ya veremos, ya veremos. La Reserva Federal de los Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés en 4.25 a 4.50. Mientras el presidente Donald Trump seguía presionando para que fuera bajada la tasa de interés, para enmarcarla dentro de su proyecto de recuperación económica de los Estados Unidos, la Reserva Federal mantiene su posición de que eso es peligroso, de que no es posible bajarla en este momento, que podrá bajar en su momento, pero no es el momento aún. Y la mantuvo en esos niveles. Y esto ha acrecentado la disputa pública de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, con el presidente Donald Trump. Y el presidente Donald Trump lo ha presionado públicamente y lo ha tratado de llevar al punto de que él renuncie, pero no puede quitarlo el presidente Donald Trump porque él está nombrado por un periodo determinado, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Y si él no comete una falta en sus funciones, no puede ser destituido. Y el hombre está plantado ahí. Y tiene una imagen y un respaldo de gran sector de la sociedad, del empresariado, de la banca de los Estados Unidos, y la banca mundial está manejando la Reserva Federal de los Estados Unidos, que traza las políticas económicas y financieras del país. Esos son grados de independencia reales. Lo que ocurre aquí en el Banco Central. El gobernador del Banco Central y la vicegobernadora del Banco Central son elegidos, nombrados, designados por periodos de tiempo, por lo que no le pueden bajar línea y decirle, mira, esto o aquello, o te estoy diciendo esto o aquello, o llamarle la atención de nadie porque le dé la gana. Tienen ese grado de independencia para ese manejo de la estructura empresarial, de la estructura comercial, económica del país. Son ejemplos que debemos seguir. La visita del presidente Luis Abinader a Washington, su reunión con Marcos Rubio para recibir un premio de la Cero Mata Cero, el Instituto Congresual de Liderazgo Hispano, Marcos Rubio y un legislador recibieron ese premio en una cena de gala el miércoles en la noche. Pero aprovechó el presidente Luis Abinader para seguir conversaciones que inició en República Dominicana con la visita de Marcos Rubio y con algunas comunicaciones que ha tenido, como revelara el Palacio Nacional la semana pasada, que conversaron por teléfono Marcos Rubio y el presidente Luis Abinader, siguiendo temas tan trascendentes como el tema de los aranceles impuestos a República Dominicana por el presidente Donald Trump, y sobre el cual una comisión de alto nivel, canciller de la República Roberto Álvarez, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, estuvieron en Washington. Ese encuentro del presidente Luis Abinader con Marcos Rubio sigue esa trayectoria, el tema de los aranceles que República Dominicana está abogando porque se les reduzcan, se les quiten, porque afecta de una u otra manera el desarrollo de la economía de República Dominicana, ya que Estados Unidos es el principal socio de la República Dominicana, socio comercial. Y el segundo tema es el tema de los indocumentados y el tema de la frontera con Haití y el programa de repatriación que lleva a cabo el gobierno y de consolidación de la situación de los inmigrantes en República Dominicana. Esa es la situación. Y cuantas veces el presidente deba ir a Washington, deberá ir a Washington. Y los funcionarios vayan a Washington, deberán ir a Washington. Y el presidente Luis Abinader, desde septiembre del 2022, del 2021, o sea, el 2022, en su primera comparecencia pública en vivo ante las Naciones Unidas, trazó la línea
de la política del gobierno de República Dominicana, del Estado Dominicano, sobre el tema de la inmigración y el tema haitiano. El tema de la crisis de la violencia de Haití, que si la comunidad internacional no trata de bajar, de evitar, de revertir, esa amenaza es cada vez más peligrosa para la estabilidad política, social y económica de República Dominicana. Entonces, esta visita merece, en todo lo que vale, esa visita merece ser aplaudida. Así es, señores, así es. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, analizo el tema de el proyecto de ley de reforma a la ley de expresión y difusión del pensamiento, la ley de prensa en República Dominicana. El título Esperanza se explica por sí solo. Lo comparto con ustedes a continuación. Decía don Germán Ornes, uno de los pilares de las luchas por la libertad de prensa en el país, el hemisferio y el mundo, que la mejor ley de prensa es la que no se ha escrito ni se impone. En su momento, en la construcción de la democracia, en pleno apogeo de la represión y frente a los amagos constantes de vuelta al totalitarismo, ese enunciado era totalmente correcto. Vivimos tiempos diferentes. Hoy, por ejemplo, asistimos al grosero acoso, a que personeros de la difamación, la injuria, la extorsión, tienen sometida a la sociedad bajo la amenaza de difundir cualquier mentira o acusación que se les ocurra, con el mayor irrespeto, no importando el daño que provoque a una persona, a la familia, a la sociedad. El objetivo de esos temidos perversos, de renombre, que hoy desbarran a través de la radio, la televisión y las peligrosas redes sociales en procurar ganar fama, acumular views y hacer fortuna. De ahí que muchos de ellos han pegado el grito al cielo contra el proyecto de ley puesto en manos de las cámaras legislativas con el que se pretende establecer mecanismos de regulación idóneos, legales, que ponga freno al desenfreno que nos hemos permitido por temor u omisión. El proyecto debe ser discutido y consensuado. Ojalá, espero este esfuerzo de ejecutivos de medios periodísticos, el gobierno, expertos en el tema, logre organizar, modernizar y establecer las responsabilidades que debe asumir todo el que, apoyado en la libertad de prensa, ejerza con respeto su derecho constitucional a expresarse. Una carrera de 58 años ininterrumpidos, ejerciendo un periodismo libre, decente, objetivo, me hace albergar esta esperanza. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno que nos acompañan para analizar a partir de este momento la situación de la economía nacional e internacional. Tema importante, noticioso,
en el curso de esta semana, principalmente aquí en República Dominicana, es el anuncio de las estadísticas de los 4 primeros meses de este año en el turismo nacional. Carlos Coello dará las explicaciones. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Sí, el turismo se consolida como uno de los principales sectores generadores de divisas en la economía dominicana. Estamos hablando de que la economía dominicana genera aproximadamente entre 43 y 45 mil millones de dólares en divisas al año, y de los cuales el turismo contribuye con más de 10 mil millones. No, en cuarta parte. Exacto. Tanto el turismo como el turismo y la remesa. Sí. Prácticamente ahí está cerca de la mitad. Sí, sí. De la generación de divisas. En este caso, para los primeros 4 meses del año, el turismo sigue incrementando la llegada de visitantes, ¿no?, al país. República Dominicana ha recibido más de 4 millones en los primeros 4 meses, o sea, promedio 1 millón por mes. Por mes. Hay que destacar que son visitantes, ¿no? En abril, solamente en abril, llegó justamente 1.020.646 visitantes. Es un récord, el número más alto de turistas recibidos para el mes de abril en cualquier momento. De toda la vida. Exacto. Un 18% más que en el 23 y un 7% más que en el 24. Con respecto a la pandemia es prácticamente un 50%. Sí. Más, pero está muy por encima de lo que eran las cifras prepandemia, ¿no? Esto proyecta, esos 4 millones proyecta a los 12 millones como se estaba Bueno, esa es la media. Como se estaba proyectando. Esa más es la o menos. media. Pareciera ser, ¿verdad? Sí, ahí vamos en la media. Y eso que ahora creo que comienza a arrancar, ¿no?, lo que es la temporada alta, ¿no? No, la temporada alta es del 15 de diciembre al 15 de abril justamente. Ahora estamos en plena temporada alta. En plena temporada alta, pero, ya los meses de verano aquí también se constituyen con una muy buena colocación. Por eso te digo, el pico de la temporada alta. Sí. Está ahora, justamente, Sí. ¿no? La Semana Santa contribuyó notablemente, ¿no? Porque se recibieron en Semana Santa 200.889 turistas vía aérea. Y la ocupación hotelera fue de un 85%. Muy alta, muy buena. Muy buena. O sea, que es la Semana Santa más alta que hemos tenido sí, también. muy buena. Y sin lugar a duda que la Semana Santa incidió mucho en el mes de abril. Sí. No hubiese sido lo mismo abril con Semana Santa que sin Semana Santa. Con esos 200.000, el 20% si hubiese prácticamente. caído en marzo, como muchas veces ocurre, no viene ese flujo tan grande para las estadísticas de hoy. No, es que el 20% de ese incremento justamente es de la Semana Santa, claro, ¿no? Claro. Y se estima que esto tuvo un efecto de derrame de aproximadamente 242 millones de dólares. Ese flujo turístico para el mes. Entonces, en el periodo de enero a abril, el país recibió, repito, 4.369.288 visitantes, incluyendo aquí 1.299.456 cruceristas. El país recibió 394 cruceros. O sea, que esa es otra industria que se ha ido consolidando, ¿no? Claro, en lo que se refiere a visitantes no pasajeros, visitantes no residentes, ¿no? Sí. Que son los que vienen por la vía aérea. Los llamados turistas, según la... Sí, que por lo menos pernoctan 24 horas, una noche en República Dominicana, en el país. Exacto. Enero-abril acumula 3 millones 69.832 turistas por la vía aérea, pasajeros no residentes. Ahí se incluye como un 20% de dominicanos también. Sí, claro. Que hay que considerarlos como turistas, claro. ¿no? El año pasado, en enero-abril, fueron 3.039.000. O sea que el crecimiento apenas fue de 30.530. Pero crecimiento al fin. Un 1%. Pero crecimiento al fin. Exacto. El impacto aquí, cuando se habla del 7% más de visitantes, lo están aportando los cruceristas. ¿Sabes que llegó aquí en esos 4 meses uno de los cruceros más grandes del mundo, el Oasis of the Seas, Sí. que tenía
6.000 y tantos pasajeros y 2.000 y tantos tripulantes, 8.400 personas en ese crucero. 8.400 Es una comunidad, es un personas. pueblo. Claro, claro, un pueblo cualquiera. Sí, Es tan sí, grande sí. como Pedernales. Sí, más que Pedernales. Sí. tiene, sí. En realidad, el aporte, digamos, el valor agregado del visitante de crucero, sabemos que es bajo, no se puede considerar, digamos, comparar con lo que es la contribución de los turistas, ¿no? Pero es una manera también de promocionar el país. Claro. No, además, hay un estimado de que los turistas en determinados puertos tienen un consumo entre las 8 o 9 de la mañana que bajan del barco y las 4 o 5 de la tarde que vuelven, de un mínimo o promedio de $100. Hay que crear las condiciones para ofrecer artesanía. Claro, que un refrigerio, que Restaurante, comida típica, que, o sea. esos mismos, las artesanías, el servicio de los guías, hay algunas cositas que... Sí, pero las estadísticas no se conocen, aquí no se han revelado, pero sería bueno saber cuántos de esos visitantes cruceristas en algún momento probablemente deciden volver, porque el crucero se parece a un zigzag. Sí. O sea, tú lo que das es un paso rápido, Sí, es sí, peor sí. que el zigzag, porque el zigzag tú lo haces en una ciudad. Sí. Pero aquí no, aquí tú lo que vas generalmente es a zonas portuarias. Y muy cercanas al mismo puerto. La mayoría de las veces son apartadas de las grandes capitales, sí, la sí, mayoría de las sí, veces. sí. En el caso nuestro, casi todos lo tocan, bueno, Pedernales recientemente, ¿no? Pero Puerto Plata, que es la que más recibe, ¿no? Romana, no sé si Samaná también Samaná recibe. tiene algunos, sí, en pero menor grado. Puerto Plata es el sumo. Sí, la meca del... Y la capital tiene un flujo interesante. Pero muy bajo Pues también. no tampoco tan amplio. Pero No. uno los ve que salen del puerto, que cruzan de Sanssouci y cruzan a la parte de la zona colonial, principalmente caen ahí mismo en la zona colonial y ya uno los ve circulando. Ya, bueno, Punta Cana recibió el 64% de todos los turistas. Sí, ese es el gran Por las Américas llegó el 19% y por el Cibao el 9%. Ahí tú tienes 9, 19 y 9, 28 y 64, el 80 y 69, 64. El 90%. ¿Eh? Casi el 90%. No, casi el 90%. Sí. Casi el 90% de así mismo todos es. los turistas que llegan al país. Llegan por esos aeropuertos. Son los 3 principales aeropuertos nuestros. En cuanto al mercado emisor, Estados Unidos, 42%. Claro, aquí se incluyen los dominicanos residentes, ¿no? Claro. Pero 42% bajó un 5% con respecto al año pasado, Estados Unidos. Canadá, el 22%. Y Argentina en los últimos tiempos se ha venido incrementando. Argentina y Colombia están subiendo. Colombia también, exacto. Sí. Brasil, Italia, México. Pero en realidad el 42 más el 22, que son el 64%, vienen de Estados Unidos y Canadá. Sí. Que ahora mismo ambos están afectados con lo que es esta guerra arancelaria. No sé si tuviste que se reunió el primer ministro de Canadá con el presidente Trump. Sí. Él le dijo que Canadá no estaba en venta. Y Trump le dijo, nunca digas nunca jamás. Aquella famosa frase de la película. Bueno. Nunca digas nunca no. Nunca no. La estadía promedio, los extranjeros, fue de 8 días con un 81% de alojamiento en los hoteles. En los hoteles. Yo creo que es buena. Que es muy buena. Sí, Una muy buena buena. capacidad, claro. El turismo sigue siendo un puntal importante. Sin Carlos. lugar a duda, y la mejor garantía para mantener ese flujo es la estabilidad social, la estabilidad económica, favorece ahora el tipo de cambio, sin lugar a duda, Sí. ¿no? Pero sobre todo, estabilidad, porque el turismo no va donde escuchan muchas noticias negativas. Ese es el peligro del turismo, que es tan sensible por la imagen. Muy sensible. Que cualquier cosa puede variar esas proyecciones y hay que verlo en el día a día cómo se va cumpliendo esas proyecciones, porque incluso fenómeno de la naturaleza, un ciclón, ya, no es en broma. Mira la pandemia, o sea que no fue algo producido o generado por
el país, por los dominicanos, por la gente, sino eventos exentos de nuestro Cualquier control. noticia negativa o sanciones que se le impongan Sí. al país Sí, por sí. situaciones que todos sabemos. Bueno, seguimos adelante, don Carlos, y el Banco Central mantuvo su política de tasa monetaria. Sí, al cerrar el mes pasado, el Banco Central, como todos los meses, debe revisar la tasa de política monetaria, tomando en cuenta lo que es la inflación, que en este caso ya se conocía con antelación, 3.58 a marzo. Seguramente que la de abril la estaremos comentando la semana que viene, ¿no? Pero por debajo del objetivo meta inflación. Así es. Se espera un resultado. Bueno, aquí esa tasa estaba reduciéndose, es 5.75 ahora mismo. Bueno, Sí, a lo largo de este año no se ha 5.7. reducido. Desde desde el año pasado, de mayo de 2024, se les redujeron 125 puntos. O sea que la última reducción fueron 125 y este año no ha habido reducción de las tasas de política monetaria. Aquí también el Banco Central está tomando en consideración lo que es la situación del panorama económico, no solamente local, sino mundial. Sí, la economía a mundial. propósito de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, el presidente La Donald guerra Trump. arancelaria. Claro. Y por supuesto la decisión de la FED sobre su tasa, que está bajo presión. Sí, que se toma esta semana precisamente. Abiertamente el presidente ha sugerido, no solamente ha sugerido, ha bajado raya de que debe ser reducida la tasa de política monetaria, y la FED mantiene mucha cautela porque, como todos estamos conscientes, hay una situación de incertidumbre en el panorama. No sé si tú viste que en esta semana precisamente, en aras de proteger, porque son medidas proteccionistas, la industria del cine de Hollywood se tomó una decisión. 100%, 100%. Terrible. A nosotros nos puede perjudicar. Oh, claro que sí, claro. Mucho. Que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, todo el tiempo, permanentemente, ¿no? El comportamiento de los índices, que son los que mejor toman el pulso, los índices bursátiles, está que hoy sube, mañana baja. Porque la incertidumbre de que se ha apoderado el panorama económico a nivel global. Porque hay un tema con el tema del cine, no solamente son las películas, vamos a suponer, de índice local que se hagan, sino que está en discusión si las películas de Hollywood, de empresas de Hollywood, que se firman totalmente en el extranjero, como se hacen muchas, entran a los Estados Unidos como película hecha fuera de manufactura y se la va a aplicar ese u otro arancel diferente al que no tienen ahora, porque son de manufactura de compañías norteamericanas, en una forma de buscar ellos allá que se usen más locaciones y más empleomanía y todo norteamericano. Pero es que, Oye, eso es un... pero es que en definitiva, bueno, claro, está el gran valor de una película está en lo que es el proceso de filmación, ¿no? Sí. Pero la edición y todo se hace. La producción sí. Se hace allá. Se hace en Hollywood. Todo eso se hace allá. Lo que se y hasta ahora es una película norteamericana en Hollywood, aunque se haga en otra locación. Ah, claro. Pero claro. Se está tratando de poner unos impuestos a la parte de producción que se haga fuera. Exacto. Pero es que se reducen bastante los costos. Claro. Por ejemplo, no, y además hay locaciones que tú tienes que usarlas fuera. Aquí hay buenas inversiones. Pues claro, es lo que te iba a decir. Eso puede incluso afectar locaciones como la de República Dominicana, que hay una aquí en Juan Dolio, y hay otra que se está haciendo allá en Puerto Plata, la de Vin Diesel. Y eso ya es fuera, eso es un gravamen especial. Claro, claro. Hasta de un 100%. Claro. Pero en América Latina también se están grabando. Sí, se graba en muchos sitios, sí, claro que sí. Bueno, don Carlos, la caída del petróleo combinado con la tasa de el dólar en República Dominicana parece ser un componente favorable para nuestra economía. Bueno, sin lugar a duda, aunque lógicamente esto es el reflejo del impacto de la guerra arancelaria en la economía mundial, porque el petróleo se ha estado desplomando, se podría decir desplomando, porque fíjate que en diciembre
del 2024, el cierre de este año, estaba en 70,12. Estamos hablando del WTI. Y ahora está en $57. El petróleo, el de Texas, que es el que nosotros usamos como referencia. El tipo Brent, que estaba a 73,86, está cerrando en esta semana 60,19, prácticamente un 20% de caída de los precios. Y la OPEC, que se reunió precisamente en el transcurso de la semana, decidió aumentar la oferta en medio de la caída de precios. Ellos plantean aumentar la oferta. Ahí hay dos propósitos. Uno es que hay países que necesitan más recursos y al bajar los precios, pues solamente vendiendo más petróleo pueden conseguir los recursos, ¿no? Sí. No todos son Arabia Saudita. Y el otro es que ellos entienden que en la medida en que los precios caen por debajo de 60, podrían estar sacando del mercado algunos productores menos eficientes o con costos más altos, como es el caso mismo de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, hay otra guerra. Sí, eso te iba a decir. Medio, ¿no? Esos carteles también están en guerra. Claro, para nosotros 50 y 57, por debajo de $60, que es lo que se espera que se mantenga, ¿no? Nosotros proyectamos petróleo en torno a los $80 el presupuesto. Es cierto que los combustibles no han bajado todavía en su totalidad. El gobierno ha tenido que Pero la inversión que tiene que hacer el gobierno en la compra es importante. O por lo menos los subsidios. Pero el gobierno ha estado subsidiando, pero muy poco, unos 100 millones. Y pico millones, sí. Creo que ahora debe desaparecer, ¿no? Yo creo que es el momento para hacer ya una reforma a esa ley, ¿no? Sí. El tema está en que le ha dado resultado al gobierno en cuanto a sus controles de la inflación, por lo menos, sí. Ingresos, claro. Sí, porque no ha impactado. Claro. De hecho, recuérdate, cuando tuvimos una inflación de un 7%, de no haber sido por los subsidios, esa inflación pudo haber llegado hasta un 15%. Así es. Lo cierto es que se le ha dado preferencia a ese subsidio generalizado, inequitativo, en lugar de destinar recursos para la inversión. Pero le ha funcionado, y que es lo importante. Además, incrementando el endeudamiento. Sí. Sí, claro. Pero le ha funcionado, que es lo importante. Bueno. Y es lo que tiene que buscar el gobierno. Pero tenemos dos elementos ahí. Los precios de petróleo desplomados y también tenemos aquí el tipo de cambio. 58.60 la compra, 59.11 la venta. Ahí. O sea, estamos hablando de los niveles de mayo del año pasado. O sea, fíjate que el tipo de cambio se ha apreciado en más de un 3%. Y rápido. Así como aumentó rápido, se ha apreciado rápidamente. Así es. Esto, lógicamente, para el país, yo creo que esto en cierta medida está explicando la generación de divisas, en cierta medida podría estar incidiendo. Las exportaciones crecieron a un 12%. Sí. Turismo ya vimos también aumentó, que creció. Las remesas. Tenemos que esperar ahora el reporte de las remesas, pero van, como quiera, llevan un incremento de un 7% hasta ahora llevan un ritmo de aumento. Entonces, si el país mantiene, las zonas francas siguen también incrementando sus exportaciones, dentro de lo que son las exportaciones, ¿no? O sea, que si el país mantiene ese ritmo, conjuntamente con la inversión extranjera, ese ritmo de entrada de divisas, podría mantener, y además, recuérdate que la factura petrolera, por cada $10 que se reduce, nosotros consumimos aproximadamente 145 millones de barriles, 145 millones de barriles de petróleo. Por cada $10 estamos economizando no más de 1.400 millones de dólares en la factura petrolera. En la factura petrolera, que son buenos. Claro. Ayudan. O sea que esos dos elementos podrían ser favorables para la economía dominicana, ¿no? Y sobre todo para lo que es el nivel de precio. Si eso sigue, podría incluso conjurarse el déficit. Sí, claro. Bueno, el déficit se garantiza que se cubre el déficit de la cuenta corriente con la entrada de inversión extranjera. Claro. Pero lo que te quiero decir, si gastamos menos en la factura petrolera, podríamos conjurar gran parte del déficit. Y tendríamos que tener cuidado también porque se puede apreciar tanto el tipo de cambio que los sectores generadores pierdan competitividad. También. Hay que buscar, es un equilibrio. Hay que hacer magia. No hay bien que no tenga algo de mal. Así mismo es. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este conversatorio
con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Así ponemos punto final a esta emisión de Oye País por esta noche y nos vemos mañana, nueva vez, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Hasta entonces.